público. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Nos da un gusto enorme, un placer, no sabe usted qué bien se siente saber que estamos a punto de comenzar una misión más aquí en Platicando con estas temáticas que siempre intentamos proponerle cada martes, cada jueves, para que esa reflexión acerca de lo cotidiano, sobre todo en algunas temáticas, algunos tópicos que sabemos que nos impacta. ¿Sabe? Por favor, quédese esta noche, los próximos minutos, porque el tema que vamos a tratar en esta ocasión a mí me parece súper, mega, hiper interesantísimo. ¿Sabe por qué razón? Porque tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día desde el ámbito de las tecnologías de la información a todo lo que da la industria 4.0, un producto muy concreto de esta nueva revolución industrial. Y ¿sabe qué? Porque nos va a cuestionar en algunos aspectos, sobre todo éticos, sobre todo lo que tiene que ver con la humanidad misma, porque la inteligencia artificial, que es el tema de esta noche, que estaremos reflexionando en torno a ello, nos provoca, nos genera preguntas aquietantes, algunas inquietantes, por qué no decirlo, pero con los especialistas que esta noche nos acompañan, estoy seguro que tendremos algunas respuestas que nos den un claro hacia dónde va el tema en el corto, mediano y largo plazo. Así que quédese con nosotros, es el tema de esta noche, pase la voz, inteligencia artificial, ya que estaremos en todo este mes hablando sobre todo de aspectos que tienen con las tecnologías de la información, la ciencia, la tecnología, pues qué mejor que este tema inaugure esta serie de charlas que estaremos tratando en cada emisión. Así que los teléfonos, como siempre, el medio de comunicación que tenemos con ustedes cotidianamente de manera regular. Aquí los teléfonos en el estudio estarán ya apareciendo seguramente en este momento en sus pantallas, y recordarle, como siempre, la presencia que tenemos en la red social digital Facebook, Platicando con. Ahí nos puede con toda tranquilidad buscar, porque tenemos transmisión simultánea a través de Facebook Live. Entonces, ya que le hemos platicado qué estaremos esta noche compartiendo, inteligencia artificial, vamos a invitarle a disfrutar de esta cápsula que introduce nuestro tema y con el cual le damos la bienvenida. Comenzamos. La inteligencia artificial será uno de los aspectos tecnológicos que mayor relevancia tendrá en la próxima década, ya que impactará a la industria y a la sociedad en general, al proporcionar servicios que permitirán a los seres humanos procesar grandes cantidades de información y generará aspectos predictivos del comportamiento en todas las áreas. ¿Qué le parece? No, ya el futuro ya está aquí, ya nos alcanzó, ya no solamente es tema de algunas películas o novelas que en su momento eran consideradas futuristas, ¿no? Ya es una realidad y por supuesto que está rompiendo y por supuesto que está modificando nuestro entorno, y por eso queremos que esta noche nos acompañe y le demos la bienvenida también a quien han aceptado participar en esta mesa de diálogo. Gracias porque se cuenta con nosotros, quien es profesor de posgrado en Ingeniería de la Universidad de La Salle Bajío en el área de desarrollo de software. Gracias porque se encuentra con nosotros, el ingeniero Felipe Herrantes Falapos. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y de igual manera damos la bienvenida a quien es profesor de Ingeniería en Electrónica, certificado en España por la CMC en Célula Electrónica de Manufactura, el maestro Juan Manuel Barba Medina. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Pues bueno, ya que su presencia hay que aprovecharla suficientemente, porque para los que somos neófitos y solamente estamos ya viviendo o padeciendo, no sé en este momento qué decir, ya los efectos de los primeros estratos de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos definir este término? ¿Cómo tendríamos que empezar a entenderlo y irle quitando quizás un poco de fantasía o de irrealidad y más bien situarnos hacia dónde va, por favor? Bueno, yo creo que el concepto es bien interesante. Ya tiene bastantes años, platicamos hace un momento que tiene cerca de 70 años ya el humano buscando la forma de empezar a deducir algunas situaciones.
Y derivado a ello, se han ido haciendo algunos procesos, proyectos, prototipos, donde se va involucrando cada vez más la información para ir prediciendo algunos conceptos. Entonces ya está aquí, ya existe, ya lo usamos todos los días, como lo comentábamos hace un momento. El celular a veces ya nos sugiere cuánto tiempo vamos a hacer al trabajo, cuánto tiempo vamos a hacer a nuestra casa, por dónde ir, de acuerdo a predicciones, información y cómo va aprendiendo poco a poco. Entonces la inteligencia artificial es el concepto de que algún algoritmo hecho por un humano tiene la capacidad de resolver o sugerir algún proceso. Entiendo. ¿Cuál sería su primera aportación, maestro? Reforzando lo que menciona el maestro José Manuel, la definición no hay una exactitud de ello. Lo que se podría decir es que es un conjunto de prácticas y de piezas que se van uniendo. ¿Para qué? Para trabajar con algo complejo, algo que el ser humano no lo podría hacer de una forma fácil, pero con inteligencia artificial sí. A lo largo de esta ponencia también vamos a andar viendo en dónde la inteligencia artificial nos podría ayudar a eficientar muchos de los procesos en la parte de la industria, en la parte de la educación, la parte de la mejora continua, lo que mencionaba también el maestro Barba referente a la predicción, cómo aprende la inteligencia artificial y a partir de ello, cómo poco a poco se empiezan a crear a partir de códigos o rutinas o algoritmos matemáticos, se puedan hacer cosas muy interesantes que tienen un impacto social. Entiendo. Y para ir, digamos, como armando esta charla y poderla ir llevando, no sé si de manera secuencial o con esos diques al menos que no nos permitan clarificar lo que ya vimos, que bien usted lo dice. Si yo puedo entender la inteligencia artificial, ¿qué sería en este momento? Ya como la coronación de viejos sueños o de sueños de generaciones anteriores que imaginaban un mundo automatizado, un mundo ya no mecanizado, porque si ya era parte de una revolución anterior, sino más bien que le viniera a dar datos que a veces, y es que es donde está ahí nuestra duda, ¿verdad? Si la mente humana no alcance, o porque lo alcanza, es capaz de crear inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ya estamos en un punto bien importante donde existen algoritmos muy complejos. Antes eran muy sencillos, donde vas de un punto B a un punto A y si encuentras esto, puedes hacer esto o esta otra opción. Sí, era como que el principio de la automatización. Esto ha ido revolucionándose cada vez un poco más y hoy en día ya existen donde tenemos 20 o 30 o 40 variables. Todas son tomadas en cuenta gracias a alguna programación de humanos que están ingresando estas instrucciones para poder realizar una acción. Ya es una automatización más compleja. Y luego todavía sobre de eso y sobre toda la información que se está recopilando, se crean algoritmos para que empiece a deducir, empiece a, digamos, por así decirlo, a adivinar qué es lo que pudiera pasar, cuáles son los aspectos, que nos dé información, nos dé sugerencias sobre, ten cuidado en pilotear un avión en modo automático, puede pasar esto, puede pasar esta otra situación, de acuerdo a las estadísticas, en este aeropuerto pasan estas situaciones, y empezar a darnos herramientas, porque el humano siempre tiene ciertas limitaciones y en algunos aspectos es muy rápido. El lenguaje es un aspecto donde el humano lleva la ventaja enormemente. La inteligencia artificial va muy atrasada porque todavía está tratando de averiguar algunas frases muy complejas. Pero ya existe inteligencia artificial para darnos respuesta a algunos algoritmos, para hacer traducciones automáticas y fluidas en diferentes idiomas, y todavía va más allá de todo esto. Cuando se habla de inteligencia artificial, ¿es porque la pone contraria a la inteligencia orgánica, natural? Biológica. Sí, sabemos que la inteligencia artificial surge a partir de la creación de lo que mencionaba el maestro, de ciertos códigos, ciertas rutinas. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial está compuesta de varios elementos en los cuales, aparte de descubrir, predecir, justificar, actuar y aprender, son los elementos que la componen, que a su vez cada uno de ellos va a andar especializándose en ciertos rubros en los cuales la parte biológica, tiene un poquito de limitación. Por ejemplo, el ser humano sí puede entender el lenguaje natural, pero
nosotros no tenemos suficiente memoria para tener todos los datos necesarios y decirlos en un momento. La inteligencia artificial tiene, pues le cuesta trabajo el lenguaje natural. ¿A qué me refiero? Una serie de oración, una oración, una palabra, en la cual él empieza a investigar en milisegundos con toda la información de Internet, con toda la información de Twitter, YouTube, cualquier otro tipo de plataforma tecnológica, y a partir de eso empezar a discernir, empezar a descartar los elementos y empezar a mencionar, ahora sí con exactitud, qué es lo que se necesita en ese momento, dependiendo la pregunta o dependiendo el argumento que se Entiendo. quiera. Entonces ya empezamos a separar muy bien lo que puede significar un tipo de inteligencia que está más cercana que a lo racional, a lo matemático. Porque si yo ahorita me acordara de un autor como Howard Gardner, que hablaba de las inteligencias múltiples, las espaciales, las musicales, lenguaje y comunicación, todavía en estos terrenos no han ampliado o amplificado, o ya están en ese tenor. De hecho sí, porque hay un artículo donde la inteligencia artificial, a partir de novelas, de poesías y otros elementos, empezó a crear su propia canción. De hecho, hay un video, igual que también se puede después poner ahí en Facebook o directamente, donde es una canción directamente creada con inteligencia artificial. Una canción. Sí, entonces de repente uno puede decir... Perdón, voy a tener que interrumpirle un poquito, sí, porque va a hacer una pequeña pausa, pero eso que acaba de decir está interesante, porque entonces pudiera estar ya rompiendo algunos esquemas de que a partir de repeticiones o patrones, en este caso armónicos, puedan generar música. Ojalá que el reggaetón no esté dentro de esta órbita, y porque, híjole, sí está muy mecanizada y bueno, no se crean, no se enojen, ya, sobre todo los seguidores del reggaetón. Este es el tema de esta noche, tratar de entender hasta dónde estos avances que tenemos ya en el mundo de la ciencia, y en específico con algunos procesos automatizados, que la pregunta siempre es, ¿nos facilitan la vida o van a hacer que nosotros dejemos de estar utilizando nuestra inteligencia porque depositamos justamente en los artefactos muchas habilidades que debemos de resolver cotidianamente? ¿Usted qué opina? Hacemos una pausa. Con Empleo, Guanajuato avanza al siguiente nivel. Somos pioneros en capacitación laboral continua. La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado impulsa el talento con becas, cursos y formación laboral para las y los trabajadores. Desde estudiantes a punto de egresar, personal de todos los niveles y edades, hasta los que quieren poner su negocio. Con más y mejores empleos, impulsamos el talento guanajuatense. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. En México, puedes hacer lo que te gusta. Hoy tenemos las herramientas y las oportunidades para hacerla en grande. Innova. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Aquí estamos de regreso con todos ustedes. Una cordial invitación para que los que gusten y manden a través de los espacios que tenemos de comunicación con ustedes nos puedan compartir sus dudas, inquietudes, algunas aportaciones al tema de esta noche, inteligencia artificial. Hemos estado poquito a poquito en voz de nuestros especialistas invitados
ir conociendo este concepto y cómo ya está dentro de nuestra vida cotidiana. Y por supuesto, seguramente en casita usted también, como yo, como simple ciudadano común y corriente, pues nuestras dudas, hasta dónde va a romper positiva o negativamente en nuestra vida. Yo sé que en este momento, cuando hay, ¿cómo decirlo?, el avance de la ciencia llega a ya empezar a describirnos, tú bien decías, sí. Ya hay un algoritmo, genera una descripción de un comportamiento, de un hábito, y eso me imagino que ahorita lo está siendo aprovechado muy bien por algunas empresas. Sí, claro, hoy en día ya el marketing, por ejemplo, usa inteligencia artificial para poder a través de redes sociales invadirnos de toda esa información. Si eres una persona con cierta edad, con ciertas preferencias, empieza a darte productos, a mostrarte imágenes sobre algo que pudieras llegar a hacer. Si normalmente estás viajando, pues bueno, a dónde ir, qué coche rentar, etcétera. Entonces nos está invadiendo bastante, ya está en nuestros celulares, en muchas aplicaciones. También cuando consultamos un vuelo, bueno, nos va a dar diferentes sugerencias de acuerdo a nuestro comportamiento, a qué nos gusta, a dónde nos gustaría ir, nos gusta esperar, nos gusta ir muy rápido, o cuáles son las necesidades. Y eso como una radiografía o como para un ejercicio de diagnóstico, pues está muy interesante, porque sé que uno de los factores que no están ahorita dentro del tema de la inteligencia artificial, sino de nuestra inteligencia cotidiana, biológica, pues es siempre el conflicto. Tú bien dijiste, estamos limitados a que en ese momento nuestra memoria RAM pueda estar concentrado en 5, 6, 7, 8 actividades, creo que nada más las mujeres dicen, ¿verdad? No se crea, no, respeto, sino como género humano, como que la tendencia es a concentrarnos en un punto y sobre eso hacer todo un procesamiento interesante. Sí, lo que se mencionaba incluso hace un momento y enfatizando lo que se decía hace rato, sabemos que la inteligencia artificial siempre va a tomar un sinnúmero de información. A partir de ello va a empezar a crear, empezar a aprender y entre ellos después va a informar a un usuario. Mencionaba esto de la canción e incluso también hay un cuadro que se llama El hijo del carnicero, que a partir de muchas imágenes empezó a crear una imagen de esa índole, inteligencia artificial. Es decir, ¿creó o replicó? No replicó. A partir de muchas de las imágenes y videos, de ahora sí de carácter, empezó a crear, a dibujar y empezar a plasmar una figura que completamente es la parte, casi como la parte humana. Por eso le llama hijo del carnicero, porque tiene la parte de la cabeza de... que se vea la parte de carnicero como tal. Ah, caramba. Sí, entonces la inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas, entre ellas pues se utilizó para la parte del arte, la parte de la música, tenemos la parte de artefactos como Google Home, como Amazon, que tienen ciertos aparatos que podemos tener en nuestro hogar y a partir de ello también nosotros podemos crearles ciertas rutinas o a partir de un comando que hagan ciertas cosas, o sea, prender la luz o prender el aire acondicionado, dependiendo, y no se requiere una gran complejidad de configuración o que requieras un experto ahí. No, si directamente ya la pieza ya va comunicada directamente a tu teléfono. Entonces ahí podemos distinguir como dos campos, donde el alcance de la programación es lo que va a fijar una pauta, en este caso del artefacto, que bueno, me imagino que es algo que está pasando con las computadoras, las tablets, etcétera. O sea, responde simplemente, aquí está tu alcance. Me inquietaría a mí el otro campo, hasta dónde puedan ser capaces de autogestionar o de empezar a procesar. No solamente es, tú ya ok, gracias creador, me diste 5,000 datos, ¿sí? Me programaste, pero tengo la capacidad de ahora yo mismo, con esta el ejemplo que nos acabas de dar, a base de ver 1,000, 3,000, 50,000 imágenes, yo empezar a producir ya con eso mi propio ser genuino. Sí, yo creo que es bien importante no crear así como que un tema demasiado espantarnos o que nos demos demasiado miedo. Normalmente la inteligencia artificial se crea para alguna aplicación muy específica. Entonces, en esa aplicación, digamos, el tráfico en una ciudad, procesa toda la información de los vehículos que están en tiempo real, del día anterior, de la semana pasada, si existe algún evento, etcétera,
y nos puede dar información de cuántos minutos va a tardar en llegar, cuánto se pronostica, y nos va dando algunas sugerencias, como lo platicamos, como una asistencia. Es más que nada como una asistencia la que está tratando de abordar o resolver la inteligencia artificial, tanto para la educación, como para el transporte, como para la medicina. Un ejemplo bien importante es la educación. Todos aprendemos de diferente manera. Algunas personas son más visuales, otras son más kinestésicos, exactamente. Entonces, la inteligencia artificial nos empieza a presentar diferentes como formas, objetos de cómo aprender un idioma, cómo aprender matemáticas, etcétera, y va observando cómo nosotros reaccionamos mejor. Y de acuerdo a eso empieza a aprender y empieza a deducir cómo sería de mejor manera que nos dieran esa información. Si por la mañana, si a mediodía, si por la noche, y se va adaptando a cada individuo. Entonces es lo que está resolviendo principalmente. Y en base, entonces, a datos muy concretos, porque yo creo que para seguir distinguiendo y que podamos comprender el alcance que tiene la inteligencia artificial, ¿qué será su objetividad? Porque uno de los elementos humanos, pues es lo que muchos sociólogos, filósofos llaman la subjetividad. Es decir, yo puedo estar incluso a raíz de las percepciones, poder ser engañado por lo que esté en ese momento yo sensiblemente interpretando, entendiendo. Me imagino que la inteligencia artificial es como que muy ruda, muy fría y calculadora, pues, ¿no? Es lo que es. Claro, hay un doctor en el MIT de Massachusetts donde menciona que la inteligencia artificial debe estar totalmente alineada con los objetivos del que la gestiona. Lo que sí es cierto es que ha habido muchos casos, como por ellos la parte de Facebook, que cuando empieza a crear su inteligencia artificial, la inteligencia artificial empieza a tener su propio lenguaje y empieza a comunicarse, y ahí es cuando de repente puede generar un poquito de incertidumbre o miedo y tuvieron que apagarla, porque empezó a generar un lenguaje que totalmente, al no comprender el ser humano, pero sí que lo comprendiera a ellos, entonces se puede salir de control. Este doctor menciona que nosotros no debemos de tener miedo, enfatizando lo que mencionaba el maestro José Manuel, es tenerlo bien, los objetivos alineados, estén en paralelo con el que gestiona. Al final de cuentas, nosotros somos los protagonistas sobre lo que se está creando, lo que se pueda permitir. ¿No se ha perdido entonces esa rectoría sobre la inteligencia artificial misma? No, e incluso personajes como Elon Musk, que es el de Tesla, que es un personaje de Tesla y de Space, menciona que se debe de legislar, debe de estar atento sobre regular propiamente esa parte y así pues, tener un mejor control sobre inteligencia artificial, sabiendo que pues, va a andar aprendiendo, obviamente, pero el objetivo es de que ayude y no afecte. O sea, ¿sí hay riesgos? O sea, ¿sí encuentran riesgos en este tema? Sí hay riesgos. Digo para separarlo de lo que algunas películas que hemos llegado de repente visto. Así como terminé. O, no sé, me acuerdo uno de este actor, Will Smith, se llamaba Robot, justamente. Yo Robot, que empezaba justamente una autonomía y que al rato ya estaban ahí gobernando sobre el humano. Sí. Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que las películas, tienen una exageración un poquito alta, pero sí, es su trabajo engancharnos con la temática, pero la inteligencia artificial ya está hoy en día trabajando y sí ha creado conflictos en la parte del idioma, que empezó a crear como palabras recortadas, como que dijo, las palabras son demasiado extensas, vamos a hacer un lenguaje más práctico, pero también faltó programarle cuáles son las reglas gramaticales para que siempre tenga una fluidez ese lenguaje. Entonces, esta inteligencia artificial estaba programada para crear negociaciones y también hacerlo con otros softwares, de poder interactuar. Se logró, y eso es un avance bien importante, pero también no estaba bien programada, y es donde siempre el que la gestiona, si tiene el control, no debe de existir ningún problema. Y casi siempre tienen que tener una limitación. Si es una inteligencia artificial para navegación, tiene que funcionar para eso y no va a poder hacer otra cosa. Además está limitada por lo físico, por el hardware. Entonces va a ser muy difícil que se salga de control. Es algo que ya está aquí, que ya tenemos que usar y tenemos que adaptarnos. Yo creo que lo más importante va a ser ya irnos entrenando, ir conociendo, ir leyendo para poder estar
digamos, informados de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y hasta dónde puede llegar. Incluso hasta sacarle provecho. Exactamente. Provecho a nuestro favor. Sí. Porque cuando usted me hablan, por ejemplo, de algunas aplicaciones que ya incluso en los smartphones alcanzamos a entender, yo de repente le voy a decir, yo ni cuenta me doy, pero de repente me dice, pum, has alcanzado los 10,000 pasos. O sea que este día caminé demasiado. Pero pues no caí en esa cuenta. Y yo no sabía que alguien me anda siguiendo. Me anda checando cuántos pasos estoy dando, ¿no? Sí, creo que en esa parte que lo que se mencionaba hace un momento, también en la parte de la salud, creo que sí va a traer y ha traído grandes beneficios. Hay muchas aplicaciones, entre ellos cito la de Skin Vision, que directamente es una aplicación con inteligencia artificial que te ayuda mucho con la parte de detectar algunos problemas del cáncer. Y hay un número de aplicaciones ya implementadas en diferentes países. Entonces, en cuanto a la parte de salud, creo que siempre es uno de los aspectos importantes que la inteligencia artificial debe tener como objetivo, es que también el ser humano esté bien, o sea, a nivel de salud, de ser próspero, tratar de reducir ese tipo de tareas que se pueden ya hacer. Ya la puede hacer un robot que esté aunado directamente con inteligencia artificial y sin perjudicar, meramente es el beneficio. Claro, y ahí me imagino que son dos, no sé cómo decirlo, dos campos se abren también otra vez desde la expectativa que pueda tener uno como ser humano, porque yo me puedo imaginar e incluso sentirme invadido, como si la inteligencia artificial ya ahora sea invasiva y eso a mí me pueda despertar hasta cierta obsesión de decir, no, es que si hoy fueron 10,000 pasos, tienen que ser mañana 12,000, y es que según me está avisando y ya te ponen en una situación. Yo a veces creo que una de las ventajas de ser humano es que si hay cosas que usted no se quiere acordar, pues mire, su cerebrito dice, échalo para allá atrás, no te inquietes, no te estés ahí alucinando, como quizás yo lo esté haciendo cuando hablo de inteligencia artificial, pero lo importante será usted qué opina al respecto, cómo siente, cómo ya está viviendo también esta experiencia que forma parte de la industria 4.0, bien lo dijimos, y que en el siguiente bloque seguiremos profundizando con los conocimientos que nuestros invitados hoy nos puedan compartir. Una pequeña pausa, si ya usted tiene algún comentario, con mucho gusto, aquí lo hacemos efectivo. Una nueva historia está por escribirse en estas tierras. No te puedes perder la segunda temporada de La Cascarita Móvil 2019, solo por la señal de TV4. Sé parte del primer reality show diseñado única y exclusivamente para vivir la verdadera pasión del fútbol. León ya es territorio. Cascarita Móvil 2019. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad. Cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son 4 medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Aquí continuamos con todos ustedes. Gracias porque siguen sintonizando este tema que por favor, se lo vuelvo a reiterar, pase la voz, díganle, estaban hablando de inteligencia artificial, sobre todo de estas
aplicaciones que puede tener en nuestra vida cotidiana, en la empresa, en el mundo laboral, por supuesto, ya nos está aportando mucho en el tema educativo, incluso hasta en el entretenimiento. Pero yo rápidamente, si usted me permite, paso a saludar a las personas que a través de Facebook Live nos están compartiendo algunas inquietudes. Por ejemplo, la señora Olivares, gracias señora Olivares, usted ya es una fan destacada de este programa. Dice, ¿cuál es el reto de la inteligencia artificial? ¿Nos sobrepasará? ¿O ya está regulado? ¿O qué está sucediendo en este momento? Bueno, va a ser bien importante que tengamos una regulación. Eso sí, que existan instituciones, así por ejemplo en la parte de alimentos en Estados Unidos está la FDA, en la parte de automóviles en Europa también se regula, se hacen pruebas. Tenemos que empezar con esa evolución. Y yo creo que se está dando, se han hecho algunas pruebas piloto, donde hablábamos de una inteligencia artificial por parte de Microsoft. Ya tuve una inteligencia artificial que no fue lo más adecuado, tuvo problemáticas. Y bueno, se enciende, se usa, se prueba, hace o no hace lo que estuvo diseñada, y si no, se puede desactivar. Entonces, son para aplicaciones muy específicas, son muy limitadas y va a tender a esa evolución. Entonces, todos nosotros estamos o debemos de ser autores de utilizarla, y si existe alguna problemática, pues bueno, ver la forma de evolucionar, de la mejora continua. Entiendo. Gracias. Dice Gerardo Ibarra. Hola, ¿cómo estás, maestro? Gerardo, qué gusto. Saludos, Juan Gabo. Pregunta a tus invitados. Saludos. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas en Guanajuato que estas empresas puedan aplicar hoy en día? ¿Cómo podemos implantar la inteligencia artificial en las empresas de nuestro estado? ¿Algún ejemplo que ya conozcan que esté funcionando sobre esto? Un ejemplo. Me ha tocado a mí trabajar con algunos alumnos referente a la parte de Microsoft, la parte de Azure, que es su nube, tiene servicios cognitivos en la parte visual, en la parte del habla, en los cuales ayudan mucho en la parte del calzado, que sabiendo que aquí en el Bajío se fomenta mucho esa parte. Me tocó ver algunas prácticas de algunos alumnos que directamente lo estaban implementando en esa parte. Ahora, también me ha tocado ver como experiencia los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Son agentes virtuales en las cuales te ayuda mucho en ciertos aspectos. Aspectos como que en la parte de las ventas, que directamente cuando tú estás comunicándote por medio de una página web con alguien y no existe ese alguien, pero existe un asistente virtual que ya está meramente programado, ya está alimentado con gran parte de las preguntas y las posibles respuestas, te empiezan a gestionar, te empiezan a ayudar, y después de ello lo delega cuando ya sean cosas que están sobrepasados, directamente ya lo delega con un asesor de ventas, ya hablando en la parte humana. Entonces, sí tienen diferentes aplicaciones. La parte de Azure tiene sus propias aplicaciones. Google tiene también unas llamadas TensorFlow, Dialogflow, que directamente es para la parte de los chatbots. Y Amazon también tiene algunas herramientas que también se han podido ayudar, que directamente es muy parecido a lo que se maneja con Microsoft. Hay una en específico que también se trabaja mucho con la parte de Estados Unidos, que es IBM. Pero IBM tiende a ser un poquito caro. No digo que no lo sea, solo sí que lo vale, también dependiendo la inversión tecnológica que quieras hacer, pero IBM también podría ser una muy buena apuesta. Sí. Muy bien. Pues bueno, yo creo que México, en la posición en que está con la interacción hacia Estados Unidos, Europa, inclusive Centroamérica, tenemos una gran cantidad de productos o servicios que ofrecer, y yo creo que las tecnologías es algo bien importante en lo que debemos estar preparados en ese tipo de áreas de oportunidad para tener las herramientas. Ahora sí que la inteligencia artificial no debe de crearnos desempleo, sino que más bien cambiemos de cierto trabajo que a veces es más metódico, manual, por algún otro de supervisión, por algún otro de programación, de mantenimiento, de acceder a esa información, de mantener bases de datos, de manejo en la nube, de almacenaje, de seguridad de la información. Hoy en día yo creo que es un trabajo bien interesante. Tenemos mucha información, tenemos mucha inteligencia artificial, bueno, hay que proteger esa información, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los retos que tenemos en la industria en la actualidad, de desarrollar software, desarrollar hardware, de mantener los equipos, de mejorarlos, de eficientar nuestras
nuestra temática social en las empresas también. Entiendo. Por ejemplo, un producto de la inteligencia artificial vendría siendo el concepto del Big Data. Se puede trabajar directamente con el Big Data y a partir de ello mejorar meramente esa predicción que a veces se requiere, que me ha tocado a mí a nivel ejecutiva, que a veces es referente a resultados de ventas o de compras o decir, ¿sabes qué? En tal parte de aquí del país no se está vendiendo, vamos a tratar de hacer una estrategia de mercadotecnia en el cual estamos ahí... Pues estamos descubriendo que a cierta hora del día es cuando más hay cierta demanda, incluso hasta por estrato social, características geográficas, geofísicas. Sí, totalmente estamos hablando de que se puede utilizar en muchos aspectos, pero que va unado, o sea, forma parte, al igual que como forma parte de Big Data, forma parte con realidad aumentada o realidad virtual, que ese es otro tema, pero que directamente puede trabajar con muchas de las tecnologías existentes de la inteligencia artificial para la mejora, reiterando, de la mejora de la parte de los procesos o la mejora que se necesita en ese momento. Entiendo. Y nada más para que nos podamos estar esta noche y dormir tranquilamente, la pregunta siempre del millón es, ¿tenemos motivos para sentirnos entonces invadidos? Sentirnos, ¿cómo le diré también? Porque hablaste ahorita de un término de los agentes virtuales, de los bots, o bots, o de los trolls, etcétera. O sea, ¿cómo es posible? Esto también es una manera de inteligencia artificial, de que tú puedes estar escribiendo, sea en Facebook, en Twitter, y de repente venga la respuesta, sobre todo si atacaste a cierto personaje de la vida política nacional, y vamos, pero jauría ahí se dejó llegar ahí la manada. Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta que estamos en un mundo interconectado, las telecomunicaciones hoy en día son muy importantes, y todo esto provoca que toda la información que podamos generar puede llegar a miles de lados. Tenemos que estar conscientes de eso. Yo creo que debemos estar preparados de saber que ahora la privacidad ya no tiene los límites que eran habituales. Entonces tenemos que estar entrenados, tenemos que ya empezar a desarrollar formas de trabajar, formas de interactuar de forma más inteligente, por así decirlo. Y sí puede existir en algún momento que esa información caiga en malas manos. Casi siempre, más que bots como que sean inteligencia artificial pura, es porque alguien ya está detrás de eso, está queriendo, necesitando esa información, entonces crea algún software para poder identificar palabras y en cierta oración o congruencia, si esa persona tiene, digamos, una posición económica o social donde puede hacer o no hacer daño a alguien. Entonces hay veces que es una plática, digamos, común, y la inteligencia artificial empieza a deducir a través de todo lo que tiene aprendido si está diciendo de verdad o no. O si eres anti o eres pro. Así es. Por ejemplo, hablaban de que incluso en las elecciones anteriores en Estados Unidos ya la inteligencia artificial había tenido un papel muy importante para las tomas de decisión. Sí, claro. Ahí hay un concepto de controversia, porque ahí también se menciona sobre Facebook, de que soltó información de base de datos donde se fue trabajando, y a partir de ello, que no tenemos la certeza de eso, claro. Pero que pues ahora sí que pues cómo lo hace la persona que requiere esa información, cómo supo muchas de las tendencias, qué es lo que requiere el ciudadano para saber exactamente cómo llegarle. Creo que ahí el concepto de privacidad, un ejemplo, en China hay la parte de reconocimiento facial para dos aspectos. Primero, para identificar a los fugitivos, cuando pues, de repente pues, vas ahí en la calle y pues, tú no sabes exactamente quién camina a tu lado. Y ahí en China, o el gobierno chino, ha tratado de implementar inteligencia artificial con el reconocimiento facial y le ha traído ciertos beneficios. Pero ahí es cuando de repente uno piensa y dice que la parte de privacidad, que pues ya todas nuestras imágenes, que muchos de lo que es nuestro ser ya también está ahí en la base de datos de gobierno o en la nube, cosas de ese estilo. Pero pues se utiliza para bien, porque a fin de cuentas pues eso es para la parte de fugitivos. También tienen un concepto de que cuando estás tirando basura te detectan y te ponen el video y luego lo plasman ahí en un panel. Hablando de un concepto cultural. Claro. O sea, está muy padre eso, porque pues haces más consciente a la persona. Bueno, me imagino que en el tráfico de repente te puedan estar fotografiando cuando justo en el momento te pasaste el alto, sí, y al rato te llegue tu multa.
Es correcto, a casa, ¿no? que sabemos que aquí también se está implementando una parte de eso de las fotomultas, pero obviamente creo que nos hace falta más un área de oportunidad ahí, fortalecerlo con tecnologías de la información, utilizando con inteligencia artificial, como lo ha utilizado China, como lo ha utilizado Estados Unidos en algunas de sus ciudades. Claro, digo porque yo sí también fui y he sido fan de estas películas de tipo futurista, ahorita que hablabas de reconocimiento facial, y que en aquellos años que veo esa película era el reconocimiento del iris, y que ahora ya es una realidad, vas a hacer tus nuevos documentos oficiales y tienes que pasar por el reconocimiento de iris, y así ya va a ser más complicado. Por eso te hablaba de si esa sensación de pérdida de libertad, de movimiento. Ok, puedes andar por allá, por acá, pero como estás tan vigilado, pues ya no es tan fácil que no seas no reconocido. Sí, así es. Yo creo que algo bien importante es que hoy en día es muy fácil tomar un video, una foto de una persona, en cualquier momento, si vas caminando en la calle, si vas manejando, si estás en la universidad, etcétera. El tema de localización por GPS, pues hoy en día lo traemos en miles de dispositivos. Entonces, aunque uno no quiera usar la tecnología, ya está a nuestro alrededor. Oye, los sensores en los automóviles para cuando vas a estacionarte, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y que te van avisando, aguas, ya estás a unos centímetros de... Entonces va a ser bien importante, yo creo que sí, crear conciencia de que ya está aquí, pero cómo debemos usarla, cómo debemos de aprovecharla y no crear más conflictos, más dificultades para nuestra vida diaria. Pues ese sería, digamos, al cierre del último bloque que nos queda, que nos puedan ayudar a entender y comprender cómo sacarle mayor provecho a este recurso que ya es propio de este siglo XXI y que, pues básicamente para las nuevas generaciones, pues es algo ya muy cotidiano. Sigue siendo el conflicto para los que estamos todavía una generación anterior, de poder entender y comprender, sobre todo, ¿sabes de dónde? De la parte ética, de la parte del humanismo en sí, y que ese tipo de conflictos, bueno, pues puedan ser bien resueltos, porque créame, es una ola disruptiva, perdón, es una ola expansiva que no vamos a poder ya hacernos a un lado. Está aquí con nosotros. Mejor sí conviene hacerte caso, maestro, informarnos un poco más, saber de qué se trata, por dónde va la bolita, se dice coloquialmente, y que bueno, ese sería el tema al regresar en este último bloque que tenemos con todos ustedes. Volvemos. TV4, televisor oficial de los Bravos de León. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Qué bueno que estén con nosotros. Estamos en el último bloque ya de esta charla. El tema de esta noche, yo se lo dije, muy interesante por todo lo que implica
inteligencia artificial. Y gracias nuevamente, saludo a Enrique Aguilar Vargas, dice, saludos a los maestros Felipe y Juan Manuel Barba, muy buen tema y explicaciones, gracias, qué amable. Dice Israel Ávila, Guanajuato cuenta hoy con una agenda digital, la cual ha sido impulsado por el sector de TI, Glowtech, Canieti, Guanajuato y Clutig, misma que ha sido catalogada como la estrategia más moderna de todo México. Gracias por la invitación que nos hace. Ojalá puedan consultar su resumen, contactar al sector TI de Guanajuato y ahí nos pone justamente un link, ¿verdad? En este caso. Gracias, Israel. Qué amable eres al compartir esto. Y como bien les decía, para estas nuevas generaciones, pues ya es pan comido, ya es de todos los días, ya no hay que posicionar nada. Para las anteriores todavía nos cuesta trabajo entender, sobre todo por cómo fuimos educados, ¿no? Dándole mucho peso al tema de la conciencia humana, sí, al tema de no invasión de la privacidad, que ya ahorita lo tocamos. Pero también otro que me puede llamar mucho la atención es que estas nuevas habilidades o competencias tecnológicas que se dan mucho en la escuela, pues pareciera que siempre vamos a tener energía todos los años y toda la vida, ¿no? Claro. Yo nomás me preguntaría, ¿y qué pasa si vamos a estar dependiendo tanto de la inteligencia artificial? Y mire, tan solo un colapso energético, ¿qué podría llegar a pasar? Totalmente. Por un ejemplo, yo en mi hogar, mi casa, su casa, yo tengo, pues ahora sí que trato de tener ciertas conexiones. Un ejemplo, Google Home, tanto con sockets inteligentes, en la parte de conexiones. Entiendo. Hace poco, un par de semanas, aproximadamente una semana, pues hubo un problema en la parte de los servidores de Google, en lo cuales muchas de las cosas no funcionaban como deberían ser. Y muchos de los casos eran las cerraduras, porque Google Home también se puede sujetar directamente a herraduras para andar abriendo la casa, pero ¿qué pasa si no lo tienes la llave y está sujeto directamente a Google, pero no tienes internet o no tienes... O no entras a su casa. No entras a la casa, entonces o no sale. Es tener contemplado, es no hacernos obviamente perezosos o, bueno, dependientes totalmente, sino tener ciertas alternativas en las cuales diciendo, bueno, ¿qué pasa si no lo hay? Entonces vamos a buscarle por este camino. Hay una película infantil, se llama Wall-E, que están todos están en su sillón y todos comen y todos ven y nunca se paran. O sea, de una otra manera, pues ahí gran parte lo que hace pues es la inteligencia artificial, son los robots, pero pues si lo ponemos a un aspecto ya aquí cotidiano, es que sí también podemos llegar a tener una dependencia y dejar de hacer ciertas cosas y llegar a perder muchos de los aspectos que creo que nos podrían ayudar mucho. Sobre todo la supervivencia. Sí, me imagino yo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí lo dejaría en la mesa como uno de los posibles riesgos. O sea, cuando uno... Mire, usted dijo palabra perezoso, pero es que está de alguna manera conectada a dependencia con pereza. Es decir, sí, claro. Cuando yo le deposito lo que puedo llegar a hacer a alguien más, pues claro que estoy renunciando a activarlo, pero en su caso, ¿cómo percibes esto? Yo creo que va a ser bien importante que a pesar de que exista un vehículo con asistencias, como platicábamos del cambio de carril, de que me avise si me estoy durmiendo, etcétera, de todos modos debemos de iniciar con un proceso de aprendizaje, digamos, arcaico o anterior, donde debemos de saber usar todos los elementos de forma manual para tener esa posibilidad. Entonces, tener siempre la posibilidad de modo manual y ahora sí como el interruptor de modo automático. Entonces, sí nos podemos, digamos, ayudar o asistir, pero sí no debemos de sernos totalmente independientes. Había un científico que falleció hace unos años, muy importante, decía que si la inteligencia artificial la incorporamos de forma completa, sí podría causar algunos problemas muy fuertes. Claro. Pero si está bien controlada, si está objetiva y bajo un sistema con ciertos términos o con ciertas situaciones de hasta dónde puede llegar a abarcar, qué puede hacer, qué no debe hacer, y que nosotros conozcamos esas limitaciones, va a ser bien importante. Como bien lo comentaste, saber dónde está la bolita, o sea, cómo viene, por dónde viene, hasta dónde puede llegar esa información, y entonces yo ya sé hasta dónde depositar mi experiencia, qué debo de aprender o hasta dónde me debo de limitar. Claro, y bueno, preguntas obligadas que no podemos dejar de hacer sin irnos de este programa, tendrían que ver justamente, otra vez, en el campo como de la fantasía o del temor.
si va a llegar a un nivel tal la inteligencia artificial que puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones. Segundo, que puedan generar lo que se supone que es única y exclusividad del ser humano, que es el libre albedrío, de poder tomar, es decir, aunque a mí me diga Google Maps o el GPS, váyase por aquí, yo decido de todos me voy por mi intuición, que por aquí me va a ir mejor. No sé si hasta allá va a llegar la inteligencia artificial, las máquinas o los robots. Sí, un ejemplo, pues hay aplicaciones como Waze, también incluso lo mencionaste con Google Maps, en los cuales te van a andar siempre sugiriendo. Siempre va a ser eso la parte de la inteligencia artificial. Son sugerencias, predicciones referente a que puedes llegar de un punto A a un punto B de una forma más sencilla o más rápida, dependiendo muchos de los caracteres. ¿A qué me refiero? Una aplicación de Waze te dice, hubo un accidente aquí a 1 kilómetro, te recomiendo esta ruta alterna. Pero al final de cuentas, pues uno toma la decisión. Me ha tocado ver algunas otras aplicaciones en las cuales sí te van a orillar incluso a tomar la decisión correcta, a pesar de que tú digas, bueno, que yo quiero irme por el otro lado. Claro. Pero pues al final de cuentas es una herramienta que te ayuda a mejor tomar la decisión. Sí, es correcto. Porque voy a hacer yo si de repente he dicho, a ver, déjame rápidamente más cómo anda el trayecto, rojito, naranjado, amarillo, etcétera. Mejor por acá. Pero hay otros momentos donde dije, este atajo no se lo sabe ni Google. Por aquí, vámonos. Totalmente de acuerdo. Pero está de acuerdo que es producto de la experiencia. Claro, que es necesaria hacerla. Y ese tipo de experiencia es la que va a andar alimentando futuramente la inteligencia artificial para, un ejemplo, hablando de la parte de georreferenciados, esa es la que alimenta y eso es lo que ayuda a que este tipo de aplicaciones sean más productivas, sean más eficientes para uno, porque al final de cuentas ese tipo de experiencia es la que va poco a poco alimentando ese tipo de inteligencia. La otra pregunta obligada. ¿Nos van a dejar sin chamba a un futuro, pues cuando ya sean capaces de hacer todo, casi? Pues bueno, la idea es que sí van a cambiar la forma en que existen hoy en día los empleos, sí va a cambiar mucho la forma en que hacemos las cosas y debemos de enfocarnos en las nuevas herramientas que existen para poder desarrollar. Entonces, vamos a dejar de hacer algunos empleos y se van a crear otros nuevos. Por ejemplo, antes no existía el empleo de una persona que se dedicara a mejorar mapas o a crear correcciones de mapas. Entonces, es un empleo que tiene 10 años funcionando. ¿Por qué? Porque existen los mapas digitales, existen las actualizaciones, existen los algoritmos. Entonces, ya hay gente programando. Hay gente programando algoritmos para el celular que se comunique de mejor manera, para que cuando hagamos una llamada se enlace más rápidamente. Entonces existe atrás de todo esto una gran cantidad de herramientas que debemos de aprender y debemos de usar. Entonces dejamos de hacer algunos trabajos tal vez muy artesanales, ¿sí? Y tendremos que hacer otros trabajos un poquito más tecnológicos tal vez. Sí, de hecho, desde la revolución industrial siempre ha habido ese tipo de cambio, siempre ha sido una nueva máquina y a partir de ello el ser humano se ha adaptado a otro tipo de trabajos del mismo rubro o hace otro tipo de actividades. Siempre va a ser eso. O sea, en la inteligencia artificial, muchas de las cosas que se mencionan, me va a dejar sin empleo. No, o sea, la inteligencia artificial la puedes trabajar y te puede ayudar tremendamente en tu vida diaria o en la parte de la industria o en tu empresa, o incluso no la puedes utilizar y no pasa nada, pero al final de cuentas lo que tú debes de decidir es, ¿quieres trabajar con ella para ayudarte a mejorar esa calidad de vida como trabajo o en la parte social? O definitivamente decir, bueno, también tengo la decisión de no trabajar con ella, pero todo va hilado. O sea, al final de cuentas tú al trabajar con ella, creo que generas más trabajos, pero diferentes áreas. Claro, o sea, es decir, para aquel que se ponga vivo, en lugar de decir, me va a quitar, me va a dar nuevas oportunidades, que ya hagan el trabajo rudo. Es correcto. Dijo yo un gestiono, personaje, yo organizo. que hagan trabajos que nadie más se atreva a hacer. Dice Héctor Álvarez de La Campiña. Gracias, Héctor. Felicito a los panelistas invitados, qué amable. ¿Qué opinan de la inteligencia emocional? De la inteligencia emocional en el Bajío. ¿Cómo influye para la toma de decisiones con base a grandes volúmenes de datos?
Eso está de alguna manera bastante interesante. Interesante la pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta que gracias a la gran cantidad de procesamiento que tenemos en las computadoras, en el iPad, en el celular, la información que está en la nube y que se puede accesar, información de todo el mundo en un momento, se pueden crear fácilmente algoritmos para poder deducir, como lo platicamos hace rato, si en una ciudad es mejor un servicio de esta manera o es otro, etcétera, y también para ir manejando la parte de las emociones. Entonces, sí se crea una parte bien interesante donde debemos de tener cuidado de lo que nos presenta los equipos tecnológicos y, bueno, recurrir al plan B de poder interactuar con todos nuestros seres queridos o compañeros para poder también llegar a un buen uso de esa información. Sí, sí, entiendo. Pues porque al fin y al cabo, lo que hace Big Data, lo que va a estar justamente generándose todo un cuerpo de información organizado, muy bien delimitado, pues le sigue correspondiendo al ser humano hacer la interpretación de esos datos. Sí, totalmente. O sea, siempre va a estar atrás o sea, nunca se va a hacer totalmente desplazado. Esa es una de las cosas que debemos de entender sobre esa parte de inteligencia artificial. Forma parte o sea, es un complemento y recordar que la inteligencia artificial no es perfecta. Como lo hemos dicho, predice, te ayuda, pero no es algo perfecto, en lo cual es perfectible, en lo cual te va a andar solamente llegando a una aproximación de un concepto de verdad. ¿Llegará a tener la inteligencia humana? No. ¿O será de muchos años o miles de años todavía? Todavía faltan algunas cuantas décadas. Digo porque siempre ha sido la fantasía ahí, que está ahí, gobernar todo el mundo y que haya seres excepcionales, bueno, en fin. En Japón se ha creado muchas cosas tecnológicas que la verdad ha sorprendido. Allá la parte del pagar algo, pues es directamente desde el teléfono. Entiendo. Sabiendo de aquí que todavía utilizamos monedas, billetes, allá todo es electrónico. Lo que sí es cierto es que en algunas partes la parte de tecnologías está creciendo tremendamente. Yo creo que vamos a tener que hacer algo al respecto, seguir platicando sobre una segunda parte de este tema porque estamos llegando al final. Muchísimas gracias al maestro Juan Manuel Barba Medina, igualmente al maestro Felipe Hernández Palafox, por lo que hoy nos han compartido. Créame, ojalá ya en casita también le haya servido un poco, nos va familiarizando con estas nuevas vivencias, ya está con nosotros, así que sigamos, como se dice coloquialmente, echándole candela a la vida. A nombre del equipo de producción, Juan Gabo González, muchísimas gracias, descanse, buenas noches. Izquierda, hacia la derecha, no se mueva. Perfecto. Oigan, amigos, una sacudidita, ¿no? De vez en cuando estaría bien. Para la izquierda. Ándale, ahí, no hagas nada. Ya se ve chido. Eso. Él es Raúl y es beneficiario del programa Capacitación para la Empleabilidad. Me ha ayudado mucho en obtener un gran empleo, el cual me ha desarrollado